Pues muchas gracias, muchas gracias. Y cumplido el protocolo, agradezco al presidente de nuestra asociación cultural, la más antigua de Tamaulipas, al licenciado David González Serna, el que acoja y auspicie esta conferencia que hoy presento para ustedes. En función de que hay gente que llegó muy temprano, quiero ahorrar más palabras en la presentación e ir directamente al grano. ¿Me escuchan allá atrás? No se escucha. Bueno, vamos a ver. Yo creo que voy a tener que pararme. En todo caso, ¿ahí se escucha mejor? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Estoy muy contento de la posibilidad de platicar con ustedes sobre Miguel de Cervantes Saavedra, y no solamente como el escritor, probablemente como el autor de un libro que puede parecer en algún momento un poco despistados, una antiguaya depositada por ahí en el cajón de la abuela, sino cómo hacer que Cervantes siga viviendo y posibilite, que de eso se trata, posibilite una vida mejor para nosotros. ¿Qué secretos encierra la sabiduría y la filosofía cervantina que puede hacer nuestra vida mejor hoy en día? Esa es la razón de un clásico, no otra. Es decir, que su permanente y palpitante actualidad sigue siendo de utilidad para nuestras vidas. Por ahí tienen en la primera lámina un itinerario de cómo iremos viajando a través de esta hora 10, que yo quisiera apurar para que fuera muy rápido, porque en este tipo de eventos siempre el coloquio es lo mejor. Así que si yo pudiera, no presentara y me iba directamente al coloquio para tener una charla agradable con todos ustedes. Pero bueno, habrá que dar pie a la presentación para tener después elementos para el coloquio. ¿Por qué razón, después de 419 años, estamos aquí reunidos para hablar a propósito de Don Quijote? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hace que este hombre, Don Miguel de Cervantes, y su principal personaje en la obra más grande, siga presente y siga convocándonos? ¿Qué hace que Don Quijote de la Mancha esté presente prácticamente en todos los hogares del mundo, con obras de arte de reconocida calidad? Aquí pueden admirar, entre otras, la visión de Picasso sobre esta obra, la del ilustrador famosísimo Doré, Gustave Doré, también la de Dalí. Pero Cervantes o Don Quijote están presentes prácticamente en todas las manifestaciones culturales de nuestra vida 419 años después de la publicación en 1605 de la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y así lo presentamos, o lo tenemos presente en afiches de calidad, en verdaderas baratijas, como por ejemplo esta de una veterinaria que me pareció muy curiosa, que se llama Don Quijote y Sancho Patas. Es decir, hay una permanencia, hay algo que nos convoca y nos hace tenerlo vivo. Está su nombre, el de Cervantes o el del Quijote, en calles, en avenidas, en teatros, en aviones, en barcos, en colonias. Prácticamente es omnipresente. ¿Por qué razón? Ya David González Serna apuntaba que es, sin duda, la obra más importante en nuestra lengua castellana. No solamente eso, sino también en la lengua castellana que nosotros hablamos, pero también de la literatura universal. Yo quiero, por ejemplo, que vean ustedes ahí el último apunte de la lámina, que dice Club de Lectores de Noruega, que ese club pidió a 54 escritores reconocidos de todo el mundo, de todas las lenguas, o al menos de las más importantes, que hicieran un listado sobre los 100 libros
más influyentes de la literatura universal. Y ellos entregaron, después de las consultas, después de la averiguación, un listado que es público ahora, con una sola anotación. Es decir, era un listado de 100 libros y la anotación era que todos los libros contenidos eran parte de los 100 libros sin que para ello hubiera un orden de cuál era mejor o peor. Es decir, los 100 entraban en la categoría, salvo una excepción, salvo el Quijote de la Mancha, primerísimo libro entre los 100 de toda la historia de la cultura universal, y los otros 99 podrían ser colocados en cualquiera de los lugares. Es también el libro más editado después de la Biblia. Está muy por encima de libros, por ejemplo, que pudiéramos pensar que aún con las facilidades de la modernidad lo superarían. Pensando en alguno de ellos, se me ocurre ahorita alguno muy famoso, de divulgación prácticamente universal y masiva, el Código Da Vinci de Dan Brown, rondará sobre unos 80 millones de ejemplares vendidos en el mundo, lo cual palidece enormemente frente a los 500 millones o más de ejemplares del Quijote. Prácticamente todos los años, bueno, voy a quitarle el prácticamente, todos los años hay una edición en algunas de las lenguas a las cuales está traducido, que son todas las lenguas que tienen escritura. ¿Por qué razón? Es a donde quiero llegar en este momento. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el galardón más grande que otorga nuestra lengua es el Premio Cervantes. ¿Por qué razón? Su presencia o su omnipresencia en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cultural. ¿Qué tiene el Quijote? ¿Qué tiene para nosotros? O mejor dicho, ¿por qué está guardando a que nosotros vayamos a él? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué tendríamos que abrir estas páginas para encontrar qué? Don Quijote es muy claro, Cervantes es muy claro, y en su prólogo, que es un prólogo absolutamente fascinante, uno con el puro prólogo queda enganchado para continuar con la lectura. En el puro prólogo nos dice, cosa que es también insospechada, de qué trata exactamente su libro. No sé si alguno de ustedes recuerda la primera frase con la que empieza el prólogo, no el libro, sí, el prólogo. Desocupado lector, sin juramento, quisiera que creyeras que deseo que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más discreto, el más hermoso, el más bello que pudiera haberse editado jamás. Pero como yo no puedo contravenir al orden de naturaleza que dice que cada cosa engendra su semejante, ¿qué cosa podría engendrar el pobre ingenio mío sino un hijo flaco, avellanado y carente de ingenio? Y por ahí se sigue el prólogo maravilloso de la primera edición en 1605 de Don Quijote de la Mancha, y comenta a manera de ironía que este libro, él es más bien su padrastro que su padre, y que podría dejarnos a nosotros en absoluta libertad de criticarlo todo cuanto quisiéramos, porque él no lo va a defender. Y nos dice además que si algo le costó trabajo, fue precisamente la elaboración de este prólogo que en este momento nos ocupa. Que el resto era cosa fácil, ¿no? Monte sembrado de orégano. Pero el prólogo era difícil porque tenía que obedecer a los cánones tradicionales en ese momento, y él tenía que poner una serie de citas que no tenía gana. Tendría que decir que aquello le sucedió a tal o cual filósofo en la Grecia antigua, pero él no tenía ganas ni conocimiento de nada. Y entonces estaba, digamos, con un impedimento de poder
prologar su libro y por lo tanto estaba incluso pensando en, pues, no lo saco a la luz pública. Y en eso llega un amigo, ¿no? Obviamente en Cervantes todo es ficción. Todo es ficción. El amigo no es otra cosa que él mismo, ¿no? Y le dice, bueno, es que me parece que te estás ahogando en un pequeño charco de agua. Invéntate todo el prólogo que quieras, haz cita y empieza a jugar con cosas que en ese tiempo eran necesarias, pero que las trastoca en ironía profundísima de Cervantes. Por ejemplo, era frecuente que cuando alguien hacía un libro, algún poeta famoso le hiciera un soneto, ¿no? Y como no encuentra quien se los haga, pues él se los hace. Y ya metido en el trabajo de hacerse, pues resulta que habrá que hacerle uno a su caballo, a Rocinante. Y no cualquiera se lo va a hacer. Es pertinente que se lo haga un gran caballo, ¿no? Un gran caballo de toda la historia. Entonces, Cervantes trae a Bucéfalo, el gran caballo de Alejandro Magno, para que haga un soneto alabando las virtudes de el rocín que monta Don Quijote. A Sancho también le corresponde y al Rucio le corresponde un soneto. Y al momento de llegar a los consejos sobre cómo lo tiene que poner a la luz pública, el amigo le dice a Miguel de Cervantes, no te olvides de lo siguiente. Procura también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Es decir, este es un libro para todos, porque en esta sala hay discretos y prudentes y sencillos y graves. Bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. Iniciamos. Un poco de contexto, ¿no? Para entender en dónde estamos parados. El Quijote fue editado en 1605. Si ustedes recuerdan, en 1492, algunos de ustedes junto conmigo estuvimos ahí, en 1492, cuando se lleva a cabo el descubrimiento y la posterior conquista de lo que hoy conocemos como México, que se dio en 1521. Todo esto para decirles que Cervantes nació en 1547. Es decir, estamos a 20 años, 26 años después de la conquista. Y es lo que se conoce en la literatura como el siglo de oro. Yo quise poner el siglo de Cervantes. No es un epónimo correcto, es un epónimo mío. Un epónimo es cuando una figura da nombre a toda una época. Porque no es el siglo de Cervantes, porque es el siglo es precisamente el siglo del siglo de oro, porque conviven ahí de manera absolutamente maravillosa, insospechada, muchos genios de la literatura que hoy siguen siendo grandes figuras. Y eso sucede normalmente y propicia la excelencia en el arte determinada. Por ejemplo, sucedió en la época de la Grecia clásica, Platón, Aristóteles, Sócrates y un mundo más, y los arquitectos y Fidias y el Partenón y todas estas cosas. Es decir, uno se alimenta a otro y va produciendo cada vez mayor excelencia. Sucede también, por ejemplo, unos siglos antes en la Florencia, en donde Dante y otros más autores del mismo nivel se alimentan, digamos, mutuamente y se elevan en su nivel. Pues esto sucede en el siglo de oro. El siglo de oro, que es propiamente más de un siglo, su influencia es perdurable, hasta la fecha es muy importante, tan es así que hoy nos convoca esta tarde aquí. Cervantes, don Miguel de Cervantes, convive con Góngora, con Lope de Vega, aquel que llamaban el monstruo de la naturaleza o el ave de los ingenios, con Quevedo, en la mística, ¿no? En la poesía muy a lo místico, a lo divino, con San Juan de la Cruz y con Santa Teresa de la Cruz. Es decir, es un siglo donde, a pesar de tu tremenda
talento y de tu cultura vastísima como la que tenía Don Quijote, habría que hacerse un espacio, válgame la vida, ¿no? Habría que hacer un espacio para encontrar un lugar, porque, pongámoslo en palabras modernas, porque la competencia estaba reñidísima. De hecho, don Miguel de Cervantes no encuentra prácticamente en 2 o 3 intentos un acomodo en la manifestación artística que era la más apropiada y la más vista en ese tiempo, que era el teatro. Y no lo encuentra porque ahí hay un monstruo de la naturaleza, ¿no? Hay un versificador impresionante. Hay un hombre que hasta la fecha seguramente, si no me equivoco, tiene el récord de mayores obras de teatro impresas, algo así como 1600 y tantas obras impresas. Me refiero a Félix Lope de Vega. Y a pesar de que el teatro de Cervantes era bueno, realmente era bueno, no encontraba espacio porque la creatividad de otros tantos lo dejaba al margen. Así es que pues se buscó otro espacio en una manifestación de la literatura diferente como es la novela, que en ese momento no existía más que digamos, anticipos de ese género, más bien en otros países, por ejemplo en Italia, la novela corta. Ese es el mundo de Cervantes. Con ese tiene que luchar para encontrar su lugar en la vida. Un imperio, recuerdan esta frase, que es incluso bíblica, pero que se ha aplicado a muchos, y concretamente al imperio de Felipe II, un imperio donde nunca se oculta el sol. Porque cuando en Madrid hacía de noche, en las Filipinas estaba el sol brillando de manera esplendorosa. Es decir, lo que habla esta frase es de la extensión inconmensurable para ese tiempo, ¿no? Del imperio español. Nos podemos ubicar quizás un poquito con el descubrimiento de México, que fue en 1492, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Y ahí ya las clases de historia les vienen bien a ustedes. Es decir, llegan a México de la mano de los reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron una hija muy famosa y un yerno también muy famoso, ¿no? Y muy guapo, Felipe el Hermoso. Y la hija, pues era Juana la Loca, maravilloso, Juana la Loca. Y Juana la Loca tiene un hijo. Y ese hijo se llama Felipe II. Y es precisamente el siglo o el tiempo en el que Miguel de Cervantes lucha y pelea y trata de encontrar un lugar en el espacio. Me adelanto un poquito para decirles que esa necesidad de Cervantes de encontrar un lugar se expresa en esta frase que está en el tercer lugar, ¿no? Iglesia, mar o casa real. Eso supone que ¿en dónde va a encontrar futuro una persona que no tiene las capacidades económicas de familia? Es decir, que no es de abolengo en el tiempo en que don Miguel de Cervantes o Miguel de Cervantes realmente nunca fue don, fue una vida muy sufrida, pues en la iglesia no tiene ningún tipo de vocación. En la mar nunca se le concedió, porque pidió lo que se llamaban mercedes, es decir, permisos o trabajos para cruzar y venir a América, es decir, esa era la mar, hacer las Américas, también se llamaba, y nunca pudo hacerlo. Probablemente la negativa de Felipe II habrá que aplaudirla, porque probablemente eso permitió que se escribiera esta obra maravillosa. Casa Real era la posibilidad de ser acogido por un noble, si no es que en la misma corte del rey, por un noble, lo que sucede a Miguel de Cervantes con el conde de Lemos, al cual él le dedica la segunda parte de Don Quijote de la Mancha para tener un emolumento, un sueldo, pues un sueldito de donde vivir. Quiero decirles que sin importar el éxito que haya tenido el Quijote, no era un éxito económico para los autores, porque los libros se vendían al editor y se vendían antes de que tuvieran éxito. Probablemente en la segunda parte pues ya puedes tener tú alguna posibilidad de negociar,
Pero en la primera, lo que quieres, en tu libro, lo que quieres es convencer al editor que lo saque de cualquier manera. Así es que a pesar de que este libro es hoy el libro más importante, nunca le dio dinero a Miguel de Cervantes, nunca le dio dinero, ni siquiera suficiente para sobrevivir. Por eso él pensaba, como pensaban todos los de su época, iglesia, mar o casa real. De los reyes católicos a Felipe III, este es el itinerario, digamos, que le tocó a él vivir en ese momento, ¿no? La más alta ocasión que vieron los siglos, bueno, corresponde precisamente al tiempo de Felipe II, y no es otra cosa más que la conocidísima adjudicación que hace Cervantes de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto en la que él participa, y él la llama precisamente la más alta ocasión que tuvieron los siglos bajo las órdenes del hijo del rayo, Carlos I de España, dice en su propia autobiografía. ¿Qué supone esto? Bueno, que es una lucha entre la cristiandad contra el Imperio Otomano, es decir, contra los turcos, contra los musulmanes. Y detenerlos era fundamental, ¿no? Alguien piensa hoy en día que probablemente si no existiera Lepanto, ¿no?, más parte de Europa estaría hablando ahorita árabe. Es decir, lucha en una verdadera batalla importante. Él participa de ese siglo no solamente en su condición de escritor, sino fundamentalmente en los primeros años en su condición de soldado. Es decir, la guerra es una posibilidad para los hombres de encontrar una salida económica para mantener a sus familias. Así es que esa más alta ocasión que vieron los siglos es algo que Miguel de Cervantes mantiene como una conquista que lo llena de orgullo a través de toda su vida y hace permanentemente mención de ella. En el mundo, en ese tiempo, en este contexto previo a entrar a hablar en primer término de Miguel de Cervantes y después de El Quijote de la Mancha y después tratar de ver cómo es que están tan entreveradas sus vidas y cuánto es de autobiográfico una vida con la otra, prácticamente una vida real con otra vida de ficción, encontraremos también el tipo de personas, la imagen que dejan a la posteridad tanto el autor como el personaje. De tal manera que esa imagen que dejan a la posteridad es la que sucede, que nos acompaña en nuestras alegrías y en nuestros pesares cuando nos acercamos a un libro de este tamaño. En el mundo, por ejemplo, la Biblia de Gutenberg, de la que es altamente beneficiado, obviamente, Miguel de Cervantes, en 1454. Bueno, la imprenta es un poco antes, pero la Biblia de Gutenberg, famosísima, fue sacada a la luz en 1454. En ese momento, por ejemplo, en México, 1551, la Universidad Pontificia de México, que con brincos o con espacios en el tiempo, no es otra cosa que la UNAM, en este momento, se funda en 1551 en virtud de una merced real, un permiso de Felipe II. Hamlet se publica en 1603, Don Quijote en 1615. A lo largo de la historia se han buscado muchos paralelismos con estos dos personajes. Se dice incluso que murieron el mismo día, el 23 de abril. Se dice, aunque esto no es del todo cierto. Lo que sucede es que en España se había adoptado unos meses antes el calendario gregoriano, sustituyendo al juliano. Esa sustitución se tardó en Inglaterra unos 170 años más. Los ingleses, conservadores como son, reacios al cambio, se negaron a hacer esta modificación, que no era otra cosa más que ajustar el desfase del tiempo. Y ese ajustarlo dio como movimiento unos 11 días, 10 días y unas horas. De tal manera que lo que corresponde a la muerte de Shakespeare en 1616, igual que la de Cervantes, es en realidad 10 días después, pero con el ajuste del calendario gregoriano. Vamos ahora a hablar de Cervantes, ¿no? Una vida apasionante, absolutamente. Una vida
que no solamente en el aspecto literario, sino realmente en el aspecto de una vida vivida, una vida conseguida con muchísimo esfuerzo y sacrificio, una vida en donde si algo podemos destacar, no solamente de Cervantes, del cual no hay una historia biográfica certera, lo comentaba David González, hay mucha oscuridad, a pesar de tantas investigaciones que se han hecho, pero se puede hacer un estudio, digamos, aproximada, confrontando fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes que se confrontan? Pues, entre otras, lo que escribe Cervantes a través de sus personajes. Hace declaraciones verdaderamente congruentes. Obviamente, en los prólogos hay retratos del momento anímico que está viviendo Cervantes y nos marcan, digamos, retazos de su vida. Con los diferentes prólogos de los diferentes libros, empezando con la Galatea, el primero que escribió, y después, 20 años después, con 1605, con la primera parte del Quijote, 10 años después, 1615, con la segunda parte, Persiles, todos los que escribió, en todos hay un prólogo que ilumina sobre un aspecto particular de un momento en que le está viviendo, que de tal manera que los unimos podemos tener una cierta certeza sobre algunos momentos de la vida de Don Quijote. Pero hay alguna cosa que me parece a mí digna de mencionar y sobre la cual intentaré trabajar durante todo el resto de la conferencia. Es que Cervantes no se queja. Cervantes no llora. Don Quijote no se queja, no llora a pesar de las adversidades. Es un hombre absolutamente leal a sus principios y a sus ideales. A pesar de que la vida a los dos, a uno como espejo de la propia vida, desde mi punto de vista, los golpes, los cachiporrazos que le dan al Quijote, las caídas en el caballo no son más que reflejo de la tortuosa vida de Miguel de Cervantes, que siempre encuentra un espacio para la esperanza. Y ahí vamos viendo entonces la aportación de este genio de la literatura. Este que veis aquí, dice aquí, bueno, aquí hay un retrato, que es un retrato que no es verdadero. Es decir, en alguno de los prólogos, don Miguel de Cervantes o Miguel de Cervantes dijo, ese retrato que me hizo Miguel de Jáuregui. Y Miguel de Jáuregui era un retratista muy connotado de la corte, y entonces por ahí, pasados los años, buscando una efigie, encontraron en un cajón un retrato de Miguel de Jáuregui, y resulta que más o menos se parecía a una descripción que había hecho precisamente de sí mismo Don Quijote. Y la descripción es la siguiente, ¿no? Los invito a que me acompañen en la lectura y que después lleguen a casa y busquen esto, porque es un autorretrato. En función de que no hay retratos, realmente no tenemos uno solo de la cara de Miguel de Cervantes. Él se retrata solito porque a él no le falta ingenio. No le falta ingenio para nada. Y dice así, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y están mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, de color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Y continúa el autorretrato diciendo, este es el autor de la Galatea y de otras obras que andan por ahí corriendo el mundo, y que participó en la más alta ocasión, de ahí viene esta frase, que vieron los siglos, la batalla de Lepanto, en donde perdió un brazo, que aunque es una herida fea, yo la tengo por hermosa, por haberla conseguido en la más alta ocasión, bajo las órdenes de Carlos I, el hijo del rayo. Se refiere a que el comandante de los ejércitos era Juan de Austria. Juan de Austria era el hijo de Carlos I, hijo fuera de matrimonio, pero que tenía la atribución de
encabezar los ejércitos. Iglesia, mar o casa real. Pues ese es el intento que hace durante todo el tiempo de su vida para encontrar la fortuna que le es esquiva. Siempre le fue esquiva. Pero si la fortuna le era esquiva, la lealtad a sus principios y a la defensa de los valores los mantiene inconmensurables. Tanto Miguel de Cervantes como su personaje principal, Don Quijote de la Mancha. Soldado de la más alta ocasión, en busca de fortuna para poder mantener a su familia, pues se alista finalmente en el ejército. A la edad de unos 23 años, en un duelo que en ese momento estaban prohibidos por la ley española, hiere a una persona. Y la herida no es tan grande, pero el problema es que la obtuvo el rival en un duelo, y los duelos estaban prohibidos. De tal manera que el castigo por participar en un duelo era perder la mano derecha. Es decir, el hombre estaba ya, parece, condicionado para quedar con un brazo inútil. Quiero decirles que el que perdió después en la batalla de Lepanto es el izquierdo. Pero bueno, en ese momento, para no perder la mano, huye. Y hay por ahí la historia de que hay un cardenal de apellido Cervantes, Saavedra, perdón, que logra colocarlo como parte del séquito del cardenal Acquaviva y se va a Italia a los 24 años. Y ahí participa en la corte del cardenal Acquaviva, pero aquello que ve o aquella estancia en Italia le sirve porque abre su mundo, lee autores clásicos y lo que está pasando en ese momento en la literatura italiana, pero aquello le aburre porque resulta que la vida en corte, la vida de agasajo, de banquetes, no es lo propio para un hombre que busca aventuras, que tiene en alta estima. De hecho, en uno de los capítulos de El Quijote, hace una comparación entre los oficios de las armas y el arte. Y que hoy lo conocemos como el más grande escritor de todos los tiempos, cosa que suscribo yo sin menor recato, hace una comparación y claramente se inclina a decir que el más alto oficio es el de las armas, por encima del de las letras. De tal manera que eso era realmente importante y le parecía que con ello hacía una contribución realmente honesta a su patria. Así que en la batalla de Lepanto, él pierde de un arcabuzazo el brazo izquierdo y a pesar de que está en condiciones muy lamentables, él lucha. Y hay notas escritas de sus comandantes que certifican la veracidad de su valentía, pudiendo incluso él tener un permiso por su condición médica de retirarse. Él era un hombre valiente, un hombre de ideales. Y bueno, está allí, participa en otras batallas. Habrá que decir que esa gran batalla de Lepanto, la Armada Española, en compañía del ejército veneciano y del ejército pontificio, lograron vencer a los turcos y finalmente hacer que la conquista musulmana no sucediera en Europa. De ese tamaño es la aportación de la batalla y al mismo tiempo la aportación puntual de Miguel de Cervantes. En un momento determinado, con recomendaciones, con cartas, incluso una de Juan de Austria, ¿recuerdan Juan de Austria? Hijo del rey, en donde da certeza o notifica a quien vaya dirigida la carta, que era para los empleadores en donde Miguel de Cervantes buscara lugar, certifica la valentía. Y dice, este hombre realmente se esforzó por servir a su patria. Pues resulta que de regreso a España, de las guerras, Lepanto hoy sería un puerto en Grecia,
de regreso, cargado de cartas de recomendación, piensa que ahora puede pasar, porque aparte con un brazo, digamos, inútil, puede pasar ya no de la guerra, sino a la casa real. Es decir, a recibir los favores, finalmente, porque se los ha ganado. Pero en el trayecto es secuestrado. La vida de Cervantes es absolutamente ejemplar, ¿no? En el sentido de todo lo que sufrió y cómo mantuvo la esperanza. Es secuestrado y pasa en cautiverio, cosa que él también deja mención en un entremés que se llama Los Baños de Argel. 5 años y medio. 5 años y medio está cautivo. ¿Y saben por qué no lo pueden soltar? Porque en realidad esa actividad de piratas consistía en secuestrar personas para pedir rescate. Esto es 1600, no 2024. Y de eso se trataba, de pedir rescate. Pero resulta que aquellas cartas tan elogiosas sobre la actividad de Miguel de Cervantes significaron para sus captores, aquí traemos un pez gordo, ¿verdad? Pues mira que Juan de Austria, ¿no? El hijo del rayo le dice que este hombre es realmente muy importante por sus aportaciones para la patria, entonces pagarán por él. Y por ejemplo, en el mismo cautiverio se encuentra su hermano. Por el hermano Rodrigo Cervantes, la tasa de rescate se fija en 50 monedas. A la fecha, se me olvidó ahorita. 50. Doblones, o no estoy inventando. Maravedíes, o sea, estoy olvidando. Al rato me acuerdo. En 50 ducados, 50 ducados. Y la de Miguel de Cervantes en 500 ducados. Absolutamente imposible para quien va a pagar su rescate. Que obviamente no va a ser, por muy fuertes que sean las cartas, muy elogiosas, no va a ser otra cosa que como todos, en todo el mundo y en todas las épocas, su familia, ¿no? Entonces, para él, que había luchado durante tantos años para mantener a su familia y que lo conseguía a duras penas, pues pagar ese impuesto era absolutamente imposible, porque la recaudación, lo que podía juntar a su familia, era mínimo. Así que salen otros y sale Rodrigo Cervantes, el hermano, y Miguel de Cervantes queda siempre cautivo, pero valiente como es, intenta 4 veces fugarse. 4 veces fugarse y las 4 lo descubren y no hace posible la fuga. ¿Por qué razón, a pesar de que se fugaba, piensan algunos, de qué beneficios gozaba? Pues gozaba de un beneficio de posibles 500 ducados, no era otra. Así es que le perdonaban aquellos intentos de fuga porque al rato vendrá alguien para pagar. Pues así sucedió. De hecho, llegó alguien que eran los frailes mercedarios, es decir, una asociación religiosa casi en ese momento dedicada a eso. Era tan grande el mundo del secuestro en el 1600 que se dedicaban a eso, ¿no? A ser intermediarios, los frailes mercedarios, a ser intermediarios entre los captores moros, ¿no? Generalmente moros, y quienes podían pagar. Entonces, entre lo que juntó la familia y lo que pudieron aportar los frailes mercedarios, que por ahí le pedían a algún rico que, bueno, pues puedes apoyarnos porque queremos liberarlo tal cual persona, pagaron los 500 ducados. Nunca se movió la cantidad. Los 500 ducados y regresó a España. Y regresa con una mano inutilizada, regresa sin dinero y regresa con la intención de no solamente de mantener a su familia, sino de conseguir el dinero que su familia necesita para pagar aquello que solicitaron para que fuera él soltado de su cautiverio. Y entonces batalla muchísimo, publica a los 38 años su primer libro que se llama La Galatea, una novela pastoril muy al uso de la época, de pastores muy enamorados, lleno de romanticismo.
que pasa sin pena ni gloria. De hecho, se edita, pero prácticamente no pasa nada. Cervantes, que es tan extraordinariamente puntual, irónico, cómo analiza su propia obra, en un momento que ustedes recordarán del Quijote, en los primeros capítulos asistimos a la quema de libros, ¿recuerdan? En donde todos los libros que parece fueron la causa por la cual Cervantes, o Miguel de Cervantes, Alonso Quijano perdió la razón, son quemados, porque son perniciosos, porque hacen perder la razón. Y hay un momento en que en el libro se relata al cura del pueblo, amigo de Alonso Quijano, quien después será, obviamente, Don Quijote, y el barbero, su amigo el barbero, y están ellos realizando, vamos a ver, lo quemamos o no lo quemamos. Ya dicen, sí, no. La verdad es que a los dos les gustan también los libros de caballería, entonces perdonan a unos porque o no lo han terminado de leer o porque no, está muy bueno, sí, ¿verdad? Sí tiene estilo, dice por ahí el padrecito y otro, ¿verdad? Pero en algún momento toca sacar uno y dicen, la Galatea. O sea, la Galatea, escrita 20 años antes por Miguel de Cervantes, y dice el sacerdote, no, bueno, lo vamos a salvar, porque tiene algo de ingenio, no concluye nada, promete una segunda parte que nunca llega, entonces esperaremos. O sea, hay un juego siempre maravilloso de vida real, porque la Galatea es una obra de la vida real, inserta en una obra de ficción como es Don Quijote, y poniendo a personajes ficticios a hablar sobre temas de la realidad. Es algo insospechado para su momento, y en ese sentido es que se considera a Miguel de Cervantes el autor de la novela moderna, ¿no? El padre de la novela moderna. Pues resulta que la Galatea pasa sin pena ni gloria y habrá que conseguir trabajo. Entonces consigue un trabajo como recaudador de la Armada Invencible. Era la armada que suponía tenía el imperio más fuerte del mundo. ¿Y en qué consistía su trabajo? Un trabajo para él realmente doloroso, porque él es un héroe de guerra. Es decir, él ha luchado y ha ofrendado su vida y ha puesto en peligro su vida en función de un ideal, que es la patria y los valores de la corona. Pues resulta que ahora es un recaudador para la corona. Eso que aparece no ser, digamos, denigrante, lo es, porque él tiene que ir de pueblo en pueblo diciéndole a la gente, no pagaste, y requisitándoles. Es decir, 4 hanegas de trigo, y la gente se queda obviamente muy molesta porque llega el Estado y le quita aquello que consideran, porque pues, o sea, en 1600 como en 1924 todos pensamos que los impuestos no deberían de existir, ¿verdad? Sucede exactamente lo mismo. Entonces a él le molesta mucho esta idea de ir molestando a la gente para pedirle que cumpla con sus obligaciones, y lo hace simplemente porque tiene que vivir. Obviamente vive bien porque tiene digamos, un buen sueldo en ese momento, que es realmente muy poquito. Pero ellos funcionan a través de una especie de fianza. Es decir, como tú vas a traer dinero de la corona, y la corona nunca pierde, tienes que tener un aval. Porque tú vas a traer y recaudar de aquí, de allá, y vas a traer un dinero. Pues el aval se va. Ahí nos vemos, ¿no? Se va con el dinero y Cervantes a la cárcel. Cervantes a la cárcel. Y allí probablemente tenemos también que agradecer ese hecho, porque es el inicio de la escritura del libro que hoy estamos celebrando, Don Quijote de la Mancha, que se escribe según el propio prólogo de El Quijote número 1 en la cárcel. Ahí empezó, en la cárcel. Y este recaudador no aparece, y el que tiene que pagar los platos rotos es Miguel de Cervantes, es decir, infortunio tras infortunio. Entre otras cosas, pues buscando la posibilidad de una vida mejor, pide mercedes para ir a venir a América o para conseguir un puesto. Él siempre pedía puestos grandes.
porque se sentía con capacidad y aparte se sentía que había hecho servicio a la patria. Y generalmente era hecho a un lado, ¿no? Era, como decimos hoy modernamente, era bateado prácticamente en todas sus solicitudes. Y la verdad es que no se destila una gota de amargura. Nunca en Cervantes, nunca encontrarán ustedes una gota de amargura. Sí, ironía, mucha, pero una ironía que acompaña al juicio de su propia persona, una ironía que acompaña al juicio de sus propios libros, es decir, no perdona absolutamente nada. La obra de Cervantes está escrita entre la Gálatea, su primer libro, y el Persiles, que es el último casi en el momento de su muerte en 1616. Al final tiene, como todo gran hombre, tiene un momento tremendo de lucidez antes de morir, y los últimos 3 años escribe, lo vamos a ver más adelante, con una velocidad impresionante porque él sabe que está construyendo su imagen para la posteridad. Y entre 1613 y 1616 está escribiendo la obra que a él le parece será la que lo encumbrará, ¿no? Porque en ese momento quiero decirles que Don Quijote se lee en lectura de comicidad. Pasaron 150 años para encontrar lo que ya anticipaba en el prólogo. Es decir, que hay meditación, hay reflexión, no solamente risa, que la risa es un camino para llegar a la profundidad del sentimiento y para entender exactamente la pasión humana. Se les pasó. Y leían el libro en notas de comicidad solamente. De hecho, en el último prólogo, en el Persiles, llega un estudiante, se llama el estudiante Pardal, porque va vestido de pardo, ¿no? De gris, como vestían ellos, y le dice, se lo encuentra, ¿no? Todas estas son ficciones cervantinas. Él, como no recibe, como no recibe felicitaciones, se las crea él mismo, ¿no? Reconocimientos y alabanzas. De repente, en algún momento del Quijote, llega un embajador de la India y de la China y le dice: es que te quiero llevar porque mi emperador es fanático de Don Quijote de la Mancha, ¿no? En el mismo libro, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es que ya alguien escribió tus historias. Es decir, bueno, este estudiante Pardal se lo encuentra y le dice: ave de los ingenuos, alegría de las musas. Se enoja, la única vez que se enoja Cervantes, y dice: alegría nada, señores, reflexión profunda. Es decir, el Quijote es eso. Es un momento para reflexionar. Pasó el tiempo y algo que hoy se denomina la lectura inglesa es la que fue capaz de introducir este matiz de que la comicidad es solamente un vehículo para la profunda reflexión. Ya hablaré un poco sobre este tema más adelante. Pero para dar un toque a esta idea de que la lectura era en términos en clave de comicidad, se dice que el propio Felipe II, este gran emperador en cuyos dominios nunca se oculta el sol, en algún momento ve que hay 2 muchachos que están riendo desaforadamente, ¿no? Entonces le dice a su consejero, Felipe II le dice: ese o está loco o está leyendo el Quijote, ¿no? Porque reían muchísimo. Y efectivamente, yo en la mañana hablaba con mi hija y le decía: qué pena que no se pueda transmitir la comicidad. Así que no tengan miedo ustedes de spoiler, porque no hay manera que pueda yo transmitir la comicidad. Esa se tiene que leer, porque va en un contexto determinado. Es un golpe que provoca el absurdo, que es generalmente lo que hace la risa, ¿no? Cuando uno menos espera. Y en Don Quijote está siempre presente porque imaginar ver un tipo así, ¿no? O casi así, desgarbado, flaco, mal vestido, con una basinica casi en lugar de un yelmo, ¿no? Con la bacía, que es donde los peluqueros, los barberos recogían las barbas con jabón de aquellos, y él cree que es el yelmo de Mambrino. Ver ese contraste con alguien que habla con una elegancia, ¿no? Con una propiedad,
con una corrección y con una pasión por los valores, por la justicia, por la libertad, por el decoro. Eso es lo que uno no termina de asimilar y hace que uno regrese a la lectura del Quijote. Javier Gomá, un especialista que a mí me gusta mucho, dice que la característica especial que hace a Don Quijote diferente es que siempre que se parodia, es decir, se burla de alguien, aquel al que te burlas disminuye en tu presencia. Imaginemos, por ejemplo, el avaro de Molière. Lo vemos como un ser disminuido por su pasión por el dinero. Casi un insecto rastrero porque no tiene otra idea más que conservar su posesión. En cambio, esta parodia de Don Quijote hace que uno, lejos de burlarse y de tener tras la ironía o la burla hacia su persona, una disminución del personaje al cual va dirigido, que por extraña razón, y ese es el éxito de Don Quijote, el personaje crece. Crece porque sus valores son mejores que los nuestros y termina demostrando una superioridad, porque al final, frente a los ojos de quien disminuye el fiel, el honrado, el decente, y uno termina por pensar que aquel es mejor que uno y aquel es el yo que yo no puedo ser. Ese es el profundo sentido de Don Quijote. No es el pobre loco hazme reír de todos, sino aquel que frente a su presencia nadie se puede burlar en esencia, sino admirar de la profundidad de su convicción. Vamos hoy pues a Don Quijote. Después de dar un paneo muy breve sobre la vida de Don Quijote, de Cervantes, ese hombre que quiso ser esto y lo otro y no lo consiguió. Bueno, podría, a ver, vamos a ver, podría, me faltó un detalle. La gracia que no quiso darme el cielo, tanto que me gusta y me lo andaba brincando, ¿no? Resulta que es un pequeño terceto de Miguel de Cervantes, Y dice, yo que tanto trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Yo les decía que durante mucho tiempo él buscaba un lugar en el mundo de la literatura. Y en ese momento la literatura estaba dominada por las representaciones teatrales que se hacían en los corrales, en los famosos corrales. Entonces era un patio y con un escenario y alrededor la gente, podía ser en 2 niveles o incluso en 3 niveles. Y desde ahí veían los aconteceres. Pero estaba tan desarrollado como arte que había tramoya y había movimientos y de repente salían dragones. Era realmente una novedad, digamos, muy moderna para la época. Y Cervantes intenta un lugarcito ahí. Pero ahí está el ave de los ingenios. Ahí está Félix Lope de Vega, que prácticamente no deja a nadie. No solamente es el escritor de 1600 obras, todas prácticamente con éxito en su momento, así es que no deja lugar, ¿no? Imaginemos hoy en día que hay 20 cines en la ciudad y 19 tienen las obras de Félix Lope de Vega y el otro uno se lo pelean 30 o 40 por aparecer, prácticamente no te toca más que una vez en el año. Y escribiendo esto y buscando un espacio, se da cuenta de que lo suyo no es, o al menos no tiene las habilidades necesarias para conquistar al público a través del arte escénico, de la comedia, ¿no? De la comedia en el sentido clásico de la palabra, de las obras de teatro. Entonces busca, esto es como un mea culpa, como un reconocimiento. Yo que tanto trabajo y me desvelo, o sea, ya no es una cosa de trabajo, sino más bien de talento, ¿no? Yo que tanto trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Yo creo que todos tenemos alguna idea con respecto a alguna habilidad nunca conquistada, ¿no? Yo tengo muchas, ¿no?
la gracia que no quiso darme el cielo, a pesar de que amo con locura declamar, pues, Dios mío, yo creo que algunos cantar, yo también, yo creo que algunos bailar, yo también, es decir, hay momentos en que dices, dale por el otro lado, ¿no? Y hoy ustedes lamentablemente se están dando cuenta que tampoco en la literatura y en las conferencias hay gracia alguna. Bueno, vamos pues a esta novela, la primera novela moderna. Tiene una característica muy peculiar. Es una novela polifónica. ¿Qué significa esto? Que hay dos puntos de vista. Eso es maravilloso. Es decir, no cuenta una realidad, las cosas suceden así y son así de esta manera, sino que hay dos realidades alternas. Es decir, hay dos puntos de vista sobre la misma realidad. Es polifónica, dos voces o más voces. Y eso sucede con el extraordinario ingenio de Cervantes al crear la pareja de Sancho y de Don Quijote. Porque ellos van durante todo el camino, o los caminos y las salidas, hablando entre ellos sobre una misma realidad entendida de diferente manera. Absolutamente. Podemos mencionar un ejemplo. Y esta batalla la contarán los sabios escritores, en donde Sancho, tú y yo hemos conquistado la gloria para la posteridad. ¿Y de comer qué? Dice Sancho Panza. Es decir, siempre hay este contraste entre, con una misma realidad, dos enfoques diferentes que sirven de pretexto para tener, digamos, una visión más completa del asunto, de tal manera que no sea solamente una visión materialista o solamente idealista. Un prólogo fascinante, ¿no? Les comentaba, desocupado lector, una creación absolutamente. El Quijote merece la pena ya por el prólogo, absolutamente excepcional. Y es un prólogo muy a la usanza de Cervantes, es decir, yo que acabo de salir de la cárcel, imagínate qué manera de publicidad. Si yo ahorita convoco mañana una conferencia y digo, acabo de salir de la cárcel, ¿quién quiere venir a escuchar mi conferencia, no? O sea, eso lo hace Cervantes, ¿no? Y yo que no tengo gracia y no tengo cómo escribir un prólogo y estoy perdido en el asunto, pero ahí voy. Ingenio maravilloso, ¿no? Ese prólogo fascinante nos dice de qué se trata la obra. Y la obra se trata de que es una invectiva, dice textualmente, contra los libros de caballería. Es decir, en ese momento, después de la invención de la imprenta, probablemente los libros de más éxito son los libros de caballería. Tuvieron tanto éxito que suceden las mismas cosas en cualquier momento de la historia. Cada vez fueron peores, ¿no? De tal manera que los escritores y los moralistas de la época decían cosas de ellos como enferma, ¿no? No sirven para abrir el espíritu. Es decir, son literatura chatarra, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, con hoy en día. Y esa es su idea. Es como si hoy alguien, perdón si digo alguna impropiedad, alguien hace un libro para luchar contra los libros de superación personal, ¿no? Algo así. Pero, bueno, ahí va dirigido contra los libros de caballería. Porque son fantasiosos, porque suceden en otros lugares, en donde habrá que... Algo así como las películas de karate chinas, ¿no? Que vuelan los personajes y unas cosas absolutamente increíbles. Y aparte eran un poco cargaditos, ¿no? Yo creo que las mismas objeciones que se tiene para los libros de caballería se tienen hoy para la televisión, muchos de los programas, ¿no? Que están dirigidos para idiotizar a la gente y para hacer muy corto el entendimiento, que tienen demasiado sexo y muy poca profundidad. Exactamente lo mismo, ¿eh? Esas son consideraciones en contra de los libros de caballería. Y él quiere luchar contra eso, ¿no? De tal manera que él lo que hace es ridiculiza a todos los libros de caballería y a todos aquellos que leen los libros de caballería, ¿no? Es decir, se pone en el papel de censor y dice, esto no sirve. Pero pronto se da cuenta
de que tiene entre sus manos una joya, que es la pareja de Sancho y de Don Quijote. Porque en la primera salida, Don Quijote va solo. Va solo. El libro empieza cuando él, ¿cuántos años tenía? Frisaba los 50 años, ¿no? Frisaba los 50 años. Entonces, él, embotado los sentidos de tantos libros de caballería, decide salir al mundo a desfacer tuertos. No en tuertos, en ninguna parte dicen tuertos. A desfacer tuertos, es decir, chuecos, ¿no? Y a luchar por la justicia y por el decoro, y a proteger doncellas, y a restablecer el reino de la alegría y del amor que se ha perdido, ¿no? Y eso es lo que quiere. Y para eso, pues él sale a buscar aquellos tuertos que debe resolver, se inventa un nombre, ¿no? Porque él se llama Alonso Quijano. El primer capítulo trata de cómo él va construyendo, digamos, su personaje, el propio Alonso Quijano. Construye a Don Quijote, necesita un caballo, se tarda 2 días en buscar un hombre, al final encuentra uno que le parece alto y cantarino, Rocinante, es decir, este era un Rocinante, eso ya ni eso es. Ese es el sentido de la ironía, ¿no? Rocinante. Antes era un caballo, ahora ya es lo que queda del caballo. Y necesita una enamorada. Una enamorada. Él es un hombre soltero de 50 años que pues no tiene ninguna pretensión en ese momento, no tiene ninguna... Y se pone a pensar, ¿quién sería buena? ¿Quién sería buena? Pues ahí hay una, ¿no? Ahí hay una. Entonces, no de malos bigotes. ¿No? O sea, no de malos bigotes. O sea, es guapetona la Aldonza Lorenzo. Obviamente muy rústica, cosa que también se contrapone en ese juego de el absurdo cuando hace descripción Miguel de Cervantes o diciendo la alta señora, ¿no? Y Don Quijote dice algo así como, es la más buena para salar puercos, ¿no? Que hay en todo la comarca. Sale solo en la primera. Y son estas aventuras que tienen que ver, por ejemplo, con el pastorcillo Andrés, un chico que están golpeando ahí su patrón porque le ha robado. Y entonces es su primera intervención y resulta que lo hace todo mal, pero ni cuenta se da, ¿no? Ordena la liberación del pastorcillo Andrés y que le paguen los 63 monedas que le deben por tantos días que ha trabajado. Y el niño le dice, pero no me suelte, si usted se va, me va a dar otra, claramente. Y entonces él dice, no, niño, ¿qué no ves que la palabra cuenta? Porque para Don Quijote la palabra cuenta. Es decir, que si alguien promete, eso es prácticamente ley moral, ley de vida. Y el niño le dice, no, pues que va a andar prometiendo y cumpliendo, y si es un burro, es el rico Juan Aldudo o sea, no tiene de humanidad nada. Pues resulta que efectivamente el niño tenía razón y en cuanto se dio la vuelta a Don Quijote le cobró los 63 y otros 63 que le debía por andarlo denunciando. Y así son un poco las historias que se van entreverando. Pero la figura del Quijote se va transformando. Esa es la riqueza, ¿no? En alguna parte de la lámina dice el Quijote sanchificado. Creo que eso es el corazón de la obra. El Quijote sanchificado o el Sancho quijotizado. Esto es absolutamente revolucionario. Eso que nos parece a nosotros ahora muy actual es absolutamente revolucionario. Porque un principio de la literatura era el decoro, que significa otra cosa a lo que nosotros ahora entendemos. El decoro significaba que un personaje era como era y terminaba como era. Es decir, si era pobre e ignorante, terminaba. El decoro significa respetar la naturaleza del personaje. Esto no sucede, porque Sancho se vuelve sabio, ¿no? Y Don Quijote se vuelve realista poco a poco. Es decir, hay una maravillosa y felicísima
contagio, ¿no? Un contagio felicísimo entre ambos personajes que los vuelve dinámicos. De tal manera que en un momento determinado vemos aquello que era la pretensión máxima, muy material, de Sancho, que era que su patrón lo iba a premiar con ser gobernador de una ínsula, de la ínsula de Barataria, y él la única cosa que tenía en mente es hacer dinero, ¿no? Como suelen hacer los gobernadores en todos los lugares, decía, en todas las islas, ínsulas, decía Don Quijote, Sancho Panza. Y una vez que en virtud de una broma, porque ni siquiera es real, un conde lo hace gobernar, pero armando todo una mentira, lo hace ser gobernador, es decir, todos están enterados de que aquello es una mentira, menos el propio Sancho. Es decir, tiene súbditos que están enterados que no son súbditos, ¿no? Que aquello es una broma cruelísima. Todos están enterados. Resulta que le llevan juicios en los que él tiene que determinar quién tiene la razón. Y Sancho, que ya tiene mucho tiempo, porque esto sucede en la segunda parte de Don Quijote, ya tiene mucho tiempo en esa feliz contaminación con un hombre de principios y de valores a toda prueba, resulta ser un juzgador absolutamente salomónico, perfectísimo, justísimo. Es decir, aquel que empieza siendo un pobre mentecato, ¿no? Un ciudadano de la condición más pobre que puede existir en la España de ese tiempo, tiene un juicio que asombra a aquellos que le están jugando la broma. Eso sucede, ¿no? Eso sucede, esa contaminación felicísima. En la primera salida, en las primeras salidas, tenemos un Quijote que es una persona alienada, ¿no? Enajenada, un loco en toda la extensión de la palabra. Un absoluto loco, es decir, que ve una cosa por otra, que viendo una cosa interpreta otra. No es como nosotros, porque nosotros podemos ver molinos donde hay molinos y él ve gigantes donde hay molinos. Es decir, es un loco alucinado, ¿no? Y luego, conforme va caminando el personaje a lo largo de las dos partes de Don Quijote, vemos un loco entreverado. ¿Qué significa un loco entreverado? Que tiene momentos de lucidez. Es decir, vemos a un loco que de repente hace unos discursos tan profundos que admiran a todo el mundo que lo escucha. Es decir, hay un loco que no solamente tiene una fijación en los valores de la caballería, de la literatura caballería ya ida, sino en valores universales inamovibles en todos los tiempos. Es decir, es un hombre que tiene principios y que actúa en función de ellos y hace defensa sin pena, cosa que a nosotros nos debería dar mucha vergüenza, ¿no? Porque ¿quién de nosotros defiende los valores hoy en día? Bueno, eso depende, ¿no? Es que, bueno, está muy bien, ¿eh? Bueno, es que está así. Él no tiene ningún problema, ningún empacho en defenderlos. Es entreverado. La primera parte resulta que después de ser aporreado en muchas ocasiones, regresa, incluso siendo apresado por sus propios compañeros que lo quieren traer de regreso al pueblo para que recupere la cordura perdida, lo ponen en una cárcel de madera muy ofensiva, pero él encuentra siempre la manera de darle un sentido a eso. Le duele, pero bueno, saldrá para finalmente seguir conquistando la justicia y el honor que este pueblo o este mundo merece. En las primeras o 2 o 3 salidas, Cervantes, seguramente es una interpretación mía, se da cuenta que le hace falta a alguien. Porque el ventero del castillo primero, él ve como castillo, le dice, después de que pasó 2 o 3 días ahí y lo ordenaron caballero y hizo una serie de trifulcas, ¿no? Al momento de despedirse, el empecinado en que aquel es el señor castellano, ¿no? El dueño del castillo, señor castellano, y aquella es una venta, perdón,
un castillo, le dice, oiga, su merced no traerá dinero. Y contesta Don Quijote, los caballeros no tenemos dinero. O sea, los caballeros, ¿para qué queremos dinero si lo nuestro es andar defendiendo el mundo? Faltaría que todavía nos cobraran por hacer nuestro trabajo, ¿no? Al menos, dice, yo no he leído, que los he leído todos, en ningún libro donde haga mención que Amadís de Gaula, ¿no?, haya pagado por alguno de sus servicios. Y da una lista de todos los caballeros que leyó en sus libros. Y ya le dice el ventero muy vivo, ¿no? No, lo que pasa es que usted no lo lee porque es una cosa irrelevante para la historia, que no iba a gastar pluma ni papel el escritor en poner y pagó la cantidad de tal por sus servicios. Pero usted se tiene que hacer de alguien que tenga dinero y que traiga camisas limpias para usted. Es decir, usted necesita un escudero. Y prácticamente el ventero le da la idea, y para la segunda salida, dentro de la primera parte de Don Quijote, ya tiene en mente tener un escudero. Y otra vez, o sea, piensa entre quién de su comunidad pudiera, es decir, me parece que ¿no? Sancho Panza, un vecino de su pequeña comarca. Y ya sale, ¿no? En un momento determinado, esto es absolutamente excepcional. Es curiosísimo como una parte de la historia de la literatura. Primera parte de Don Quijote. Síganme, por favor, con las fechas. 1605, ¿no? Vida azarosa, complicada, dificultades para mantenerse. Pasan 10 años y a pesar del éxito de Don Quijote, no sale la segunda parte. Porque el éxito es más bien en el extranjero. En 2 años ya se había traducido al alemán, al inglés y al francés. Ya había lecturas en el exterior, no en España, que entendían la profundidad metida en la risa y en la humorada, en el tono de humor que tiene. Pues resulta que Miguel de Cervantes está empeñado, 1613, en construir su obra póstuma. Ella se siente grande, ¿no? La primera parte del Quijote la escribe a los 58 años. Que eso ya es una verdadera odisea literaria, ¿no? A los 58 años. 10 años después, resulta que, verán ustedes aquí metidito, ahí lo puse a propósito ahí, el Quijote de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda. Él ocupado en construir su Persiles, los trabajos de Persiles y Segismunda, que quiere que finalmente hagan de él un escritor serio y reconocido, no el de las risotadas, pues es la lectura que se da en España. Está construyendo un libro que competirá con los mejores, ¿no? Es una novela del tipo bizantino, ¿no? Y en eso está empeñado porque también presiente que sus días están a punto de terminar. Tiene 68 años. 68 años. Y resulta que sale una segunda parte apócrifa, es decir, no es de él, la segunda parte de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, firmada por un tal licenciado Fernández de Avellaneda. Y usurpa el personaje, usurpa a Sancho y hace continuidad de donde se quedó la primera parte. La primera parte se queda en que una vez que regresa a su casa, va a salir nuevamente para ir a unas justas de caballeros que se realizan en Zaragoza. Y va para Zaragoza. Pues ahí la retoma el autor apócrifo, el falso Quijote, las aventuras, y escribe una sarta de tonterías carentes de gracia y de profundidad que molestan profundamente a Miguel de Cervantes, que tiene que dejar el libro de sus amores, el que cree que finalmente no le dejó la posteridad deseada, sino fue lo tiene que dejar a un lado a los 67 años y contestarle al falso Quijote: aquí estoy yo, el verdadero padre de Don Quijote de la Mancha, el único capacitado para continuar
con las aventuras de este que es mi hijo. Y se aboca a hacer una segunda parte. Fíjense cuántas calamidades venturosas. No pudo ir a América y nació la posibilidad del Quijote, ¿no? Lo metieron a la cárcel y en la misma cárcel nació el Quijote. Le roban al personaje y en función de eso nace la segunda parte que cierra maravillosamente el tránsito porque él sí logra que la psicología de los personajes se continúe. Es decir, sigue Don Quijote sanchificándose hasta niveles impensables, verdaderamente, y sigue Sancho quijotizándose hasta niveles impensables. Una transición maravillosa, absolutamente inédita. Y esta pareja es la pareja fundacional de todas las parejas. Es decir, es un tópico que se repite después en El Gordo y el Flaco, en Viruta y Capulina, en absolutamente todo. Esta idea de la oposición, ¿no? No solamente intelectual, del rústico y del hombre de letras, que es finalmente Don Quijote, que se leyó todo, sino el hombre con categoría, el hombre que come poco, muy frugal, el hombre un cuanto tanto aborazado, el hombre de las expresiones correctísimas, el hombre de los dichos populares, exactamente una contradicción en términos maravillosa. Y pues resulta que Don Quijote apócrifo, esto es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Es leído por los personajes de Don Quijote, del auténtico. Y los personajes de la segunda parte, en el colmo de la fantasía cinematográfica de Miguel de Cervantes, ya leyeron la primera parte del Quijote. Ya leyeron las dos. Entonces, en un momento determinado, aboca toda su energía a contestarle al Quijote de Avellaneda. En el prólogo hace lo que todo caballero bien nacido debe hacer. No menciona el nombre del autor. Ha salido por ahí un desgraciado en el sentido de sin gracia, ¿no? Ha salido por ahí un librejo desgraciado de no le regala el privilegio altísimo de mencionarlo por su nombre. Categoría pura, ¿no? Categoría pura. Imaginemos esta escena, ¿no? Segunda parte. Capítulo 58. El Quijote estaba a medias, más bien ocupado en el Persiles, y el segundo Quijote estaba a medias. Pero aparece el Quijote de Avellaneda que hace regresar. Y hay un momento clarísimo, en donde hay una desviación. Porque recuerdan que en la primera parte se queda en que va a Zaragoza a unas justas de caballeros. En la segunda parte dice, ya no iré a Zaragoza para no seguir las mentiras de el Quijote que anda ahí rodando engañosamente. Y ahora voy a Barcelona. Iré a Barcelona. Para que no haya confusión. Es decir, yo me distancio de este falso de todo nivel. No voy a Zaragoza a pelear con él. No me merece ni siquiera la posibilidad de que nos encontremos los dos Quijotes, el falso y el verdadero. Es absolutamente cinematográfico Cervantes. Por esa razón siempre está presente en afiches, en todo. La descripción de su personaje es cinematográfica. Es muy fácil hacerlo. Es decir, tiene tanto cuidado él que su pluma sea imagen, ¿no? Hay un momento déjame ver si lo traigo por aquí. Hay un momento en el prólogo que dice que no se le ocurre nada. Y dice, la pluma en la oreja, la mano en el hombro, la mente en blanco. Es decir, hay un retrato de alguien que está batallando. Pero es tan textual que uno lo puede imaginar. Es decir, son palabras, imágenes, convertidas en imágenes. En ese momento, capítulo 58 de la segunda parte de Don Quijote, 58,
a lo mejor me equivoco, pero bueno, por ahí. Imaginen esta escena, ¿no? Segunda parte original, ¿no? Cervantes dice, llegamos a la venta, vamos a descansar. En el otro cuarto, en el cuarto de enseguida, llegan otros dos viandantes a reposar de la jornada y a hospedarse en esa venta. Los otros dos que están ahí están hablando del falso Quijote. ¡Qué cosa más impresionante! Y uno de ellos dice, a mí esa parte, la segunda no está editada porque se está haciendo en ese momento, ¿no? A mí no me gusta porque Don Quijote está desenamorado. El Quijote lo escucha porque hay solamente entre los dos salones de la posada una pequeña división de madera, ¿no? Se para molestísimo y le dice, ¿cómo que desenamorado? Un caballero no puede, y menos si su amada es la inolvidable señora de mis pensamientos, Dulcinea del Toboso. Y el otro dice, pero es que aquí, a ver, préstame el libro. El Quijote abre el libro apócrifo. O sea, lo abre y dice, me tomaron 3 segundos para ver que esto es basura. A ver, dice Sancho, es una película. A ver, dice Sancho, soy gracioso. No, ninguna gracia tienes. Pues no soy yo. Ese es un libro. Entonces, ese capítulo todo es para desautorizar a el Quijote de Avellaneda. Pero es increíble cómo puede no solamente no dejarse robar el personaje, sino recuperarlo, traer el personaje, aniquilarlo, hacerlo papilla y robarle también un personaje, porque hay un tal Alfonso, se me escapa ahorita el nombre, al cual en algún momento le dice, es que yo lo leí y usted no se parece. Pues no me parezco porque no soy yo, ese es el falso Quijote. Bueno, si usted, le dice Don Quijote, me hace el favor, le agradecería que fuéramos frente a notario para que usted diga que ese Quijote es falsísimo. Pero todo sucede en la trama del Quijote. Es decir, una mezcla absolutamente enloquecida, ¿no? De realidad y fantasía. Una cosa tremendísima, tremendísima. Pues muy bien. ¿Qué es lo que hay que destacar del Quijote? Estos dos. Esta amistad. Estos dos que se quieren de una manera tiernísima. Sancho se preocupa de Don Quijote como nos preocupamos por un padre que está ya en malas condiciones de salud mental. Le preocupa y un poco se da cuenta y un poco no se da cuenta y un poco juega, ¿no?, a los desvaríos que su amo presenta. Don Quijote se preocupa por él como si fuese su hijo. Es decir, es una manifestación de la más auténtica de las amistades. Ellos se quieren, se cuidan, se protegen. Esa ilustración de Doré es absolutamente maravillosa porque logra retratar eso que para el momento es incluso ofensivo, ¿no? Porque el hidalgo, así todo fuera de una condición de la nobleza más baja, ¿no? Los hidalgos eran los más pobres de los nobles, aquellos que se habían dedicado a las armas, pero ya no hay guerra en ese momento, entonces prácticamente no tienen de qué vivir. Ese es Alfonso Quijano. Pero esa camaradería entre dos clases sociales no era posible en ese momento. De hecho, en algún momento, con mucho humor, porque Sancho engarza un dicho tras otro y podemos encontrar, por ejemplo, en una página y media, en donde hay un dicho tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y ya le dice Don Quijote, ya, para, que pues es que son los dichos y es sabiduría popular. Pues sí, pero tú te los traes de los pelos, no vienen al caso y los metes a fuerza. Reflexiona un poco y le dice, ¿sabes qué? Creo que estamos mal.
Le dice Don Quijote, no debes de tener tantas confianzas conmigo y no me debes de hablar. No me debes de hablar. Y le dice Sancho Panza, pues entonces me regreso a mi pueblo. Porque mi vida sin hablarle a usted no tiene ningún sentido. O sea, se quieren de una manera absolutamente novedosa para la época, ¿no? Tomando en cuenta las diferencias. Vamos llegando al final. Barcelona, una derrota y 2 muertes. Ahora vamos a ver la cinematografía que acompaña la fusión entre la vida de Cervantes y la vida de Don Quijote. En un momento determinado, porque Don Quijote ha ido creciendo en realidad, es decir, ha ido recuperando la locura, tiene un enfrentamiento final. El enfrentamiento final es nada más y nada menos que con el bachiller Sansón Carrasco, que es su vecino y quien ha procurado a través de diferentes disfraces enfrentarlo a él para regresarlo a su pueblo y que recupere la cordura. Es ahora el caballero de la Blanca Luna. Ya está cansado, un poco vencido el caballero, y se enfrentan, y por un descuido o un acierto del rival, el golpe es estruendoso y cae nuestro valiente caballero al suelo. Lo que apostaron estos 2 caballeros era que el que perdiera renunciaba a las artes caballeriles y se iba a su pueblo a hacer penitencia sin salir ni buscar problemas, es decir, acabarle la vida a Don Quijote, ¿no? Y lo vence. Y está derrotado, ¿no? Dirá León Felipe después, en las playas de Barcino frente al mar, ¿no? De Barcelona. Barcino es un poco el nombre anterior romano, ¿no? Para Barcelona. Y le pone otra vez en una imagen absolutamente cinematográfica la lanza sobre el cuello. Y le dice algo así como, te canjeo, ¿no? La pena del retiro con tal de que tú declares que mi señora es la más hermosa de todas las mujeres por encima de Dulcinea del Toboso. Y Don Quijote le dice, mátame. Mátame porque no tiene sentido mi vida, ¿no? Me has quitado la honra. Quítame la vida. En las playas de Barcino frente al mar. Permítanme hacer una regresión y volver a la vida de Miguel de Cervantes. Una última esperanza de hacer casa real. Su benefactor, el conde de Lemos, es nombrado virrey de Nápoles. Y Miguel de Cervantes dice, pues me voy con él en su corte, ¿no? Porque escucha que está reuniendo un grupo de literatos que alegren sus tertulias, ¿verdad? Es decir, se va a llevar intelectuales para tener sobremesas el virrey duque de Lemos. Se traslada a Barcelona. Miguel de Cervantes, el edificio en donde está hoy una estatua de ese momento épico en la novela, ahí había un edificio que rentaba Miguel de Cervantes. Abajito estaría en la ficción la batalla última del caballero derrotado con el caballero de la Luna Blanca. La derrota de Miguel de Cervantes es que está ahí esperando en ese departamento a ser recibido por el conde de Lemos. Y un día ve que el grupo de barcos de la comitiva del conde de Lemos se aleja de la ciudad sin haberlo recibido. Es la batalla, es la derrota del escritor. Por esa razón,
Si alguien piensa, que a mí me parece absolutamente ocioso, que el Quijote es autobiográfico, que tiene notas autobiográficas, esto lo confirma. El mismo lugar, ¿no? Hoy ahí hay una casa en donde dice aquí estuvo hospedado Miguel de Cervantes esperando la merced del conde de Lemos. Allí mismo el caballero derrotado le dice al otro: mátame, que me has quitado mi honor. La última parte de El Quijote es el regreso, porque la pena no se permutó, él tiene que ir a recogerse a su casa para cumplir, porque los caballeros cumplen, y tiene que guardarse un año sin aventuras. Y va reflexionando durante el camino, pero a lo mejor este año ya se prolonga para toda la vida porque me estoy muriendo. Porque no tiene sentido la vida. Lección para nosotros, ¿no? Porque una vida sin ideales, una vida sin luchar por la justicia, una vida sin empecinarte en que el mundo sea mejor, no merece la pena ser vivida. Pero hagámonos pastores, le dice Sancho, hagámonos pastores. No, Sancho amigo, le dice muchas veces Sancho amigo, a mí me da ternura esa expresión. No, Sancho amigo, mira que estoy cansado. En una parte de una película que se hizo en función de un musical, que seguramente la mayoría de los que están aquí vio, que se llama El Hombre de la Mancha, un musical inglés, que juega con esta doble imagen de El Quijote y Cervantes al mismo tiempo. Cuando está en la cárcel, hay una legata con otros presos, y Cervantes se personaliza del Quijote porque trae aquí los libros y le dicen: ¿qué cargas tú ahí? Y la legata crece de sentido. Y en un momento uno le dice: bueno, pero es que usted está loco, porque no puede ver la realidad. Y el Quijote le contesta: ¿quién es más loco, no? ¿Aquel que ve el mundo como es, o aquel que ve el mundo como debería ser? Esa es la razón del caballero, ¿no? Y esa es la razón de Cervantes, que luchó por su patria, buscando siempre un espacio en las letras que no supo que ganó para la posteridad. ¿Y qué nos enseña, no? Este doble juego de esperanza, este doble juego de humor, de un hombre absolutamente idealista, de un hombre tremendamente cortés, de un hombre de una sola pieza. En algún momento dice sobre sí mismo el Quijote: de mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien creado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos. ¿Quién escribe esto? Quien pone en boca de su personaje se retrata. Ese es también Cervantes. Se retrata porque toda la ponderación que hace de estos atributos virtuosos es positiva. Sé decir de mí. En la parodia, regreso un poco a esta imagen porque es absolutamente profunda. El parodiado, le expliqué un poco, pero quiero leer esto de Javier Gomá. El avaro, el pedante, el hipócrita se empequeñecen ante la ridiculización de que es objeto por la burla y la risa que produce en nosotros una especie de superioridad con el defectuoso anímico, ¿no? Lo intrigante de nuestra novela reside en su habilidad para invertir los términos. El hidalgo, ese pobre hazmerreír, ese loco demuestra una generosidad,
un desprecio por la comodidad y por el propio interés, una valentía, una discreción en el sentido de inteligencia, un comedimiento. Estas dos palabras, comedimiento y discreción, son las más repetidas a lo largo de esta obra. Una compasión por el débil, un entusiasmo por el ideal. En suma, una ejemplaridad. Por esa razón, estamos aquí después de 419 años hablando de Don Quijote. Y hablamos para reír. Y nos puede acompañar cuando vamos cargados, derrotados por la senda. Y ahí está presente. Dice León Felipe en Vencidos: por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar, derrotado, con la armadura sobre el burro, de retorno a su lugar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en las playas de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame contigo a ser pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Regresa el caballero, derrotado, es acogido por su gente. Estamos como lectores asistiendo al doloroso final de alguien que queremos. Alguien absolutamente entrañable. Dice Borges, vuelvo al Quijote porque es mi amigo. Porque me cuenta cosas que solo a un amigo se le cuentan. Nadie es amigo de Hamlet, pero sí todos somos amigos del Quijote. Muere en absoluta lucidez. Y ahora, aquellos que lo quieren creen que su lucidez supone una falta de lucha para preservar su propia vida. No se muera, Don Quijote, no se muera, le dice el ama y le dice la sobrina y le dice Sancho, hecho un mar de lágrimas, no se muera. Amo, vámonos a ser pastores. José Saramago dice algo que no le había escuchado yo a nadie, que es absolutamente revelador de un ángulo más del Quijote. No muere Don Quijote, muere Alonso Quijano. Don Quijote está vivo. Para aquel que quiera ser Quijote de su tiempo y enfrentar y vencer gigantes y luchar y deshacer tuertos. Reina y vive Don Quijote.
Martín de Riquer, un especialista catalán de enorme capacidad, comenta que cuando alguien le dice, es que yo no he leído El Quijote, Martín de Riquer le dice, felicidades, porque a tu vida le queda mucho placer y mucha aventura que te está esperando. Enhorabuena, que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Indudablemente, Ernesto es un perito en el conocimiento de Cervantes y de su obra. Vamos a abrir un espacio de preguntas que seguramente nos va a poder contestar con mucha soltura, Ernesto. Yo quisiera hacerte la primera, si me lo permites, mi querido Ernesto. He leído muchas veces El Quijote, pero nunca he leído Avellaneda. Haces bien. Y lo que pasa es que difiero de eso porque, a pesar de que no lo he leído a gente que sí lo ha reconocido. Y la obra de Avellaneda dicen que no es tan mala como lo pregona Quijote, lo pregona Cervantes. Y por eso es que es algo que, paralelo a lo que tú mencionabas al principio, del siglo de las luces, en el que se da como una explosión cultural en España, pero también en Europa, en algunos lugares de Europa. Es un cambio, una bisagra más de una etapa de la humanidad en la que nos vemos todos favorecidos por esta riqueza que se logró cultivar. Así que abro este espacio para aquellos que quieran hacer la primera pregunta. Armando, a tus órdenes. Bueno, en lo que... Ya, adelante, Armando. Con micrófono, por favor. A ver si puedes. Muchas gracias. No tenemos muy largo esto, así que no podemos hacer más. Muy buenas tardes, mi nombre es Armando Guajardo González, para servirles. Primero que nada, Ernesto, nos ha dejado maravillados con esta intervención, conferencia magistral para todos los que tenemos la oportunidad de escucharte, pues toda la vida. Quiero decirte que, ¿qué me voy a llevar de esto? Quiero decirte que Don Quijote fue un hombre de decisiones, porque la decisión de Don Quijote no fue un destino,